Un hombre que llevaba 9 meses despedido acababa de abrir una puerta con una tarjeta que ya no existía. Mabarani, a la 1:26 de la madrugada, la puerta 4B registró una entrada. No fue una alarma, no fue una prueba. El lector cambió de rojo a verde. 6 segundos después, el sensor confirmó que la puerta se había abierto. Mabarani, yo estaba en seguridad cuando apareció un nombre en la pantalla. Marco Ruiz. El problema era simple. Marco ya no trabajaba allí. Mabarani había dejado la empresa 9 meses antes. Recursos Humanos había cerrado su expediente. Su acceso figuraba como revocado. Su tarjeta debía estar inutilizada. Aún así, la puerta 4B acababa de aceptar su credencial. Me llamo Lucía Herrera. Tenía 36 años. Llevaba 3 años cubriendo el turno nocturno. El edificio corporativo estaba al norte de Austin. Mis noches solían ser previsibles. Entraban equipos de limpieza. Llegaban técnicos de red. Algún empleado volvía por una laptop olvidada. De vez en cuando, una puerta quedaba mal cerrada. Casi todo tenía una explicación rápida. Mabarani, el registro parecía normal. No había alerta visible. No existía una orden de trabajo para 4B. Ese detalle importaba desde el primer minuto. Mabarani, la puerta 4B, no formaba parte de esa rutina. Daba a un pequeño archivo de cumplimiento y compras, una sala sin ventanas donde se guardaban cajas de contratos antiguos, registros de inspección y documentación que todavía no se había digitalizado. No era una bóveda. Tampoco era un lugar secreto, pero no había ninguna razón normal para entrar allí a la 1:26 de la mañana. Miré la cámara del pasillo. La imagen mostraba un corredor vacío durante varios segundos. Después apareció una persona con chaqueta gris de mantenimiento, gorra oscura y una caja plegada bajo el brazo. Caminó sin prisa. No miró a la cámara. Acercó algo al lector. La luz cambió de rojo a verde. La puerta se abrió. No podía ver la tarjeta con suficiente detalle. Tampoco podía ver el rostro. Lo único claro era que alguien había entrado físicamente y que el sistema había asociado esa entrada con una credencial que, según los registros centrales, ya no debía funcionar. Mabama Arturo Medina, el supervisor de seguridad de guardia, no contestó a la primera. Mientras esperaba, revisé el panel de accesos. La entrada estaba allí, 1:26 y 14 segundos. Door 4B, credencial MR 2047, Access Granted. Ninguna advertencia, ninguna nota de excepción. Para el sistema, aquello parecía una entrada normal. Mañó, entonces abrí el directorio interno. Marco Ruiz aparecía como antiguo analista de cumplimiento. Fecha de salida, 9 meses atrás. Estado, terminated. Badge, returned, yes. Credential status, revoked. 4 líneas distintas decían que Marco no podía estar usando esa tarjeta. Mabarani acababa de decir otra cosa. Arturo devolvió la llamada 2 minutos después. Le expliqué lo que había visto. Me preguntó si la cámara podía estar retrasada. Revisé el reloj del video contra el reloj del panel. La diferencia era menor de 1 segundo. Me preguntó si el lector podía haber mostrado un nombre equivocado. Busqué otros accesos recientes. Los nombres, horarios y puertas coincidían con las personas que yo había visto entrar durante la noche. No borres nada, me dijo. Y no vayas sola a 4B. No pensaba hacerlo. Mendicer Sariaf, crecer mundar tan dadrastaer. Bloqueamos temporalmente el pasillo desde el panel central y llamamos al guardia móvil del estacionamiento. Cuando llegó al 4.º piso, la puerta 4B estaba cerrada. No había nadie en el pasillo. El lector seguía en rojo. El guardia tocó, anunció seguridad y abrió con una credencial maestra. Dentro no encontró a nadie. Mabaranala tenía 2 hileras de estanterías, un archivador metálico, una mesa para revisar documentos y una puerta secundaria que comunicaba con un pequeño cuarto técnico. Esa segunda puerta estaba cerrada. No había ventanas ni otro acceso público. Sin embargo, una caja de archivo estaba sobre la mesa y otra estantería tenía un espacio vacío del tamaño exacto de una caja. Mabarani Akahan Tomás Eraso. Aún no sabíamos si faltaba algo. En una sala llena de documentos antiguos, un hueco no era una prueba. Pero el detalle cambió la pregunta. Ya no era solo cómo había abierto la puerta
una tarjeta revocada. Ahora necesitábamos saber quién había entrado, qué había tocado y por qué había elegido precisamente 4B. Mabareni, Arturo llegó al edificio a las 2:10. Traía café, una libreta y la expresión de alguien que ya había entendido que no iba a volver a dormir. Revisamos juntos la grabación. La persona aparecía en cámara durante 17 segundos. Llevaba zapatos de trabajo, pantalón oscuro y una chaqueta con una franja reflectante estrecha. No había logotipo visible. La caja que llevaba al entrar estaba plegada. Cuando salió 7 minutos después, la caja ya estaba armada y parecía contener peso. Eso fue el primer cambio serio. El registro de salida no mostraba una segunda lectura de tarjeta. La puerta 4B tenía barra de salida libre. Cualquiera dentro podía salir sin presentar credencial. El sistema solo sabía que alguien había entrado con MR 2047. No sabía quién había salido. Mabarani, a las 2:30 llamamos a Recursos Humanos. La persona de guardia confirmó lo que ya veíamos. Marco había terminado su relación con la empresa 9 meses antes. Su tarjeta física constaba como de vuelta. El ticket de salida indicaba que el badge se había cortado y destruido en presencia de un coordinador de HR. Eso parecía cerrar una posibilidad. La tarjeta original de Marco no debería existir. Mabarani aprentasa, pero no cerraba el caso. Una credencial digital no es solo el plástico que alguien lleva en una cartera. En el sistema había un número asociado a ese plástico, permisos, listas locales y copias temporales creadas durante mantenimiento. No necesitábamos imaginar nada extraordinario. Bastaba con que una parte del proceso de baja hubiera fallado. Arturo llamó a Denise Porter, administradora regional del sistema de acceso. Denise se conectó desde su casa y revisó la consola central. Allí, MR 2047 estaba revocada desde la fecha de salida de Marco. No había reactivación posterior. No había cambio de permiso. No había un usuario administrativo que hubiese marcado la credencial como activa. Desde aquí está muerta, dijo. Le pregunté cómo podía una credencial muerta abrir una puerta. Denise tardó unos segundos en responder. Si la puerta estaba hablando con el servidor, no debería. Esa frase cambió la investigación. Mabarani Alexirastía. La puerta 4B no era solo una puerta. Tenía un controlador local instalado años antes, conectado a la red del edificio por un switch antiguo dentro del cuarto técnico. El controlador recibía de la plataforma central una lista de credenciales autorizadas. Si perdía comunicación, podía seguir funcionando durante un tiempo con la última lista que había descargado. Era una medida pensada para que una falla de red no dejara atrapadas a las personas ni paralizara una zona completa. Mabarani Karm, Denise revisó la telemetría. El servidor central mostraba la puerta 4B como online. Sin embargo, el detalle del controlador tenía pequeños huecos de comunicación durante la madrugada. No eran apagones largos. Eran ventanas de varios minutos en las que el dispositivo dejaba de reportar y luego regresaba. A la 1:23, 3 minutos antes de la entrada, había comenzado uno de esos huecos. Mabarani 35, 2 minutos después de que la persona saliera, la comunicación se había restablecido. Ya teníamos una secuencia. El controlador dejaba de hablar con el servidor. Una credencial revocada abría 4B. Alguien permanecía 7 minutos dentro y la puerta volvía a conectarse poco después. Muna. Eso no demostraba que alguien hubiera provocado la desconexión. También podía ser una falla. Pero por primera vez teníamos un mecanismo capaz de explicar por qué la consola central y la puerta podían estar contando historias diferentes. Mabarani, la pregunta siguiente era obvia. ¿Qué lista estaba usando 4B cuando quedó aislada? Denise extrajo la configuración local. Esperábamos encontrar una copia reciente. No la encontramos. Mavinde viendo la niña tu arsenanda. La última sincronización completa de permisos del controlador era de 11 meses atrás. Mavinde viendo la Ferrad, 2 meses antes de que Marco dejara la empresa. Por primera vez, desde que apareció su nombre en mi pantalla, la entrada dejó de parecer imposible. Si el controlador 4B había conservado una lista antigua, MR 2047 podía seguir figurando como válida dentro de esa memoria local, aunque el servidor central la considerara revocada.
Pero esa respuesta generó una pregunta más incómoda. Mobur estaba helada. ¿Cómo podía llevar 11 meses sin actualizarse una puerta dentro de un edificio donde seguridad revisaba accesos todos los días? La explicación comenzó con un proyecto que nadie recordaba con claridad. 11 meses antes, la empresa había contratado a Northline Integrated Systems para migrar varios lectores de acceso a una plataforma nueva. La mayoría de los controladores se reemplazaron. Algunos quedaron temporalmente conectados mediante un puente de compatibilidad. La puerta 4B estaba en ese grupo porque compartía infraestructura con un cuarto técnico que no podía quedar fuera de servicio durante la migración. El plan decía que ese puente sería temporal. Mavimas Tarakeri serie. Los documentos de cierre decían que la migración estaba completa. El controlador decía otra cosa. Mabarani, a las 3:12 de NIS, encontró una nota dentro de un ticket antiguo. 4B Pending Final Controller Swap. Legacy Cache Retained Until Cutover. La nota tenía 10 meses. El ticket estaba cerrado. Había una segunda nota confirmando el cambio final. El sistema administrativo decía terminado. El hardware seguía esperando. Marani, Arturo se quedó mirando la pantalla. Yo pensé en la caja que había salido de la sala. Una puerta con una lista vieja era una debilidad. Pero alguien todavía necesitaba una credencial que coincidiera con uno de los números válidos dentro de esa lista. Mabarani, la tarjeta original de Marco, había sido destruida. Mabarani, entonces, ¿qué había acercado a aquella persona al lector? Denise buscó el historial de la migración. Durante la instalación, el proveedor había creado tarjetas temporales para probar puertas y validar permisos. Algunas usaban perfiles genéricos, otras copiaban, solo durante las pruebas, identificadores existentes para confirmar que cada controlador reconociera los permisos correctos antes del cambio definitivo. El nombre de Marco apareció otra vez. MR 2047 figuraba en una hoja de pruebas de 4B. No porque Marco hubiera participado en la migración. Su credencial se había elegido como una de varias referencias porque en aquel momento tenía acceso legítimo al archivo de cumplimiento. El proveedor había usado ese perfil para comprobar que la puerta aceptaba a alguien con permisos correctos y rechazaba a quien no los tenía. Mabarani, la hoja indicaba Test Token Created. No decía dónde había quedado ese token después. Northline debía destruir o borrar todas las credenciales temporales al cerrar el proyecto. El documento final incluía una casilla marcada. Temporary Credentials Cleared. Mabarempon. Pero la existencia de una casilla marcada no demostraba que cada tarjeta de prueba hubiera desaparecido. A esa altura ya no estábamos investigando una puerta caprichosa. Estábamos mirando una cadena de decisiones pequeñas, un controlador que nunca se sustituyó, un ticket cerrado antes de verificar el hardware, una lista local que seguía viva, una credencial de prueba que alguna vez existió, y una persona que parecía saber exactamente cuándo todo eso podía funcionar junto. Mire, la directora de seguridad corporativa, Elaine Brooks, llegó poco antes de las 4. Lo primero que hizo fue separar los hechos de las interpretaciones. Hecho. Una persona entró en 4B. Hecho. El lector aceptó MR 2047. Hecho. El servidor central mostraba esa credencial como revocada. Hecho. El controlador había perdido comunicación durante la ventana de entrada. Hecho. Su última lista completa era anterior a la salida de Marco. Interpretación. Alguien había aprovechado deliberadamente esa condición. Aún no podíamos afirmar eso. Elaine ordenó preservar la sala, copiar logs y suspender cualquier limpieza del área. También pidió una comparación de inventario. El departamento de cumplimiento tenía una lista general de cajas, pero no un inventario documento por documento. A las 5:20, confirmaron que faltaba una caja identificada como Vendor Safety Reviews, Q2, Q3. La etiqueta sonaba aburrida. El contenido no lo era. Eran revisiones internas de proveedores de mantenimiento, incluyendo incidentes, penalizaciones y observaciones de seguridad que todavía no se habían cargado en el repositorio digital. Algunos expedientes estaban duplicados. Otros solo existían en papel porque pertenecían a un proceso anterior. No sabíamos si la persona había tomado esa caja. La cámara no mostraba el interior de lo que llevaba, pero el tamaño coincidía,
y el hueco de la estantería estaba donde el inventario decía que debía estar esa referencia. Elaine pidió no llamar a Marco. Era importante no convertir su nombre en una acusación solo porque su identificador aparecía en un log. Marco había entregado su tarjeta. El sistema confirmaba que estaba revocada. Hasta ese momento no existía ninguna evidencia de que hubiera vuelto al edificio ni de que supiera que una copia temporal de su perfil podía seguir funcionando. Eso era una de las partes más extrañas del caso. El nombre más visible podía ser la persona menos conectada con la acción real. A las 6 de la mañana, revisamos todas las entradas nocturnas a 4B de los últimos 12 meses. La mayoría pertenecían a empleados activos, otras correspondían a mantenimiento. Encontramos 3 accesos asociados con credenciales que en la fecha exacta de uso ya estaban revocadas en el servidor central. MR 2047 no era la única. Una pertenecía a una excoordinadora de compras, otra a un técnico externo cuyo contrato había terminado. Las 3 credenciales habían sido usadas alguna vez como perfiles de prueba durante la migración. Las fechas no estaban juntas. Había semanas entre ellas. Ninguna había generado alarma porque el controlador las había aceptado como válidas y el sistema central recibió los eventos después de recuperar conexión. Cuando los logs se sincronizaron, quedaron registrados como Access Granted, no como incidentes. La plataforma estaba conservando la memoria de que la puerta había abierto. No estaba reevaluando, horas después, si la credencial debería haber sido válida en ese momento. Ese detalle explicaba por qué nadie había detectado el patrón. Un evento histórico se estaba tratando como una descripción de lo que ocurrió, no como una nueva decisión de seguridad. Elaine hizo una pregunta sencilla. ¿Los 3 accesos coincidían también con pérdidas de comunicación? Coincidían. En cada caso, 4B había dejado de reportar entre 4 y 15 minutos antes de la entrada. Después se había reconectado. No teníamos todavía una explicación para esas interrupciones. El switch podía fallar, el cableado podía ser inestable, también podía existir una acción deliberada. La correlación era fuerte, pero seguía sin identificar una causa. A las 7 llegó el equipo de infraestructura. Abrieron el cuarto técnico secundario y revisaron el switch que alimentaba el controlador. No encontraron cables sueltos, tampoco encontraron un dispositivo extraño. Pero sí descubrieron algo que no aparecía en los planos actuales, un pequeño módulo de reinicio remoto instalado años antes para que mantenimiento pudiera recuperar equipos sin desplazarse al edificio. Ese módulo seguía conectado, tenía acceso restringido mediante una cuenta de proveedor. La cuenta se llamaba FAC Remet 2. Según la documentación, debía haberse retirado cuando terminó el contrato de mantenimiento anterior, hacía casi un año. No se había retirado. Ahora la secuencia tenía otra pieza. Si alguien con acceso a FAC Remet 2 reiniciaba el módulo, el switch podía perder comunicación brevemente. Durante esa ventana, el controlador 4B seguiría funcionando con su lista local antigua. Una credencial de prueba, basada en un perfil histórico, podría abrir la puerta sin que el servidor central participara en la decisión. Era un mecanismo coherente. Todavía faltaba demostrar que se hubiera usado de esa manera. Infraestructura extrajo el registro del módulo. Había 4 reinicios manuales durante los últimos 7 meses. 3 coincidían, con menos de 2 minutos de diferencia, con los accesos de credenciales revocadas que ya habíamos identificado. El cuarto correspondía a una visita documentada de mantenimiento. Esa fue la primera evidencia que convirtió una posible falla en un patrón difícil de explicar como simple casualidad. No bastaba para señalar a una persona. FAC Remet 2 era una cuenta compartida por el proveedor anterior. No tenía autenticación individual. Varias personas habían conocido la contraseña durante años. La empresa había cambiado de contratista, pero nadie había eliminado el usuario porque el módulo ni siquiera figuraba en el inventario actual. Una cuenta compartida, un controlador olvidado, una lista vieja, credenciales temporales, una sala con documentos físicos. Nada de eso era sobrenatural. Todo era peor por una razón más simple. Cada pieza había sido razonable cuando se creó. La lista local existía para mantener puertas operativas si la red fallaba. El módulo remoto existía para reducir tiempos de mantenimiento.
Las tarjetas de prueba existían para validar una migración. La cuenta compartida existía porque el proveedor anterior trabajaba con un equipo pequeño. El ticket se había cerrado porque alguien creyó que el cambio estaba terminado. El problema apareció cuando todas esas excepciones sobrevivieron más tiempo que el proceso que las justificaba. Maem Tarairira Trosir. Confirmaron que durante la migración se habían creado 12 tokens físicos de prueba. 10 tenían certificados de destrucción internos. 2 aparecían como Return to Field Kit. Uno de esos 2 había usado el perfil MR2047 Beidistas. Ese token no estaba asignado a Marco. Nunca había estado en sus manos. Era una herramienta del instalador. La última persona registrada como responsable del kit era Owen Price, un técnico de Nordline que había dejado la compañía 6 meses antes. Elaine volvió a detener la conversación antes de que alguien pronunciara una conclusión apresurada. Que Owen hubiera sido el último responsable documentado no significaba que tuviera el token ahora. Un kit compartido podía cambiar de manos. Una tarjeta podía quedar en un vehículo, una caja o una oficina. El registro mostraba custodia histórica, no posesión actual. La policía corporativa, un pequeño equipo interno de investigaciones, pidió a Northline una lista de quién había tenido acceso al proyecto. También solicitaron registros del estacionamiento y de proveedores. La cámara exterior del edificio mostraba un vehículo utilitario oscuro entrando al estacionamiento de servicio a la 1:18. La matrícula no era legible. El vehículo salió a la 1:41. El horario encajaba. La imagen no identificaba a nadie. Otro dato fácil de sobreinterpretar. Durante el resto del día, el caso se dividió en 2 investigaciones. Una buscaba saber quién había entrado. La otra buscaba entender cómo el sistema había permitido que una credencial revocada funcionara sin generar una alerta. Elaine insistió en que la segunda era importante incluso si nunca resolvíamos la primera. Yo entendí por qué. Si arreglábamos solo a la persona, la puerta seguiría siendo vulnerable para la siguiente. Si arreglábamos solo la puerta, todavía necesitaríamos saber qué había pasado con los documentos. El equipo de seguridad hizo una prueba controlada con 4B aislada de la red. Cargaron una copia de la configuración local en un entorno de laboratorio y presentaron identificadores históricos que ya estaban revocados en el servidor. Los que seguían dentro de la lista antigua fueron aceptados. No fue una simulación teórica. El comportamiento se reprodujo. Después restauraron comunicación y forzaron una sincronización completa. Los mismos identificadores fueron rechazados. Eso probó el mecanismo técnico de la puerta, no probó quién lo había aprovechado. La distinción era esencial. 2 días después, la investigación encontró algo en los logs del edificio que cambió de nuevo el enfoque. FAUC Rimet 2 no se había usado desde una dirección interna. Las sesiones venían de un servicio de acceso remoto que el antiguo proveedor utilizaba para soporte. El contrato de ese servicio había expirado, pero una cuenta secundaria seguía habilitada. La dirección de conexión no entregaba un nombre, solo mostraba que alguien había iniciado la sesión fuera de la red corporativa y luego había usado una credencial de proveedor válida. En 2 de las 3 noches sospechosas, la sesión comenzó menos de 5 minutos antes del reinicio del módulo. El tercer evento no tenía registro remoto porque el proveedor había borrado logs antiguos por su política de retención. La evidencia se volvía más fuerte sobre el método y seguía siendo limitada sobre la identidad. Ese equilibrio frustraba a muchas personas. Para mí era lo contrario. Cuanto más revisábamos, más claro quedaba que una investigación seria no consiste en encontrar un nombre que encaje. Consiste en saber exactamente qué parte de la historia puede sostener cada registro. A la semana, Cumplimiento reconstruyó el contenido de la caja desaparecida. Varias copias digitales existían en correos y carpetas compartidas. Faltaban documentos originales de 3 revisiones de seguridad de proveedores. 2 contenían observaciones menores. La tercera describía un problema con la trazabilidad de repuestos usados por un contratista de mantenimiento industrial. La empresa involucrada ya no tenía contrato activo. Eso parecía un motivo. Elaine se negó a llamarlo motivo todavía. Los documentos podían tener valor para una disputa comercial. También podían ser irrelevantes para quien entró.
No sabíamos si la persona buscaba una hoja específica, toda la caja o algo que ni siquiera estaba incluido en el inventario. La cámara interior mostraba 7 minutos. No mostraba qué se leyó. No mostraba qué se leyó. No mostraba qué se leyó. La pregunta más fuerte del caso apareció justo ahí. Si alguien conocía una vulnerabilidad tan específica como para abrir 4B con una credencial histórica, había ido por esa caja en particular o había usado 4B por otra razón que todavía no entendíamos. El equipo revisó entonces los otros 2 accesos con credenciales revocadas. En uno, la cámara mostraba a una persona entrando con una mochila y saliendo 4 minutos después. En el otro, la grabación del pasillo no existía porque la cámara estaba en mantenimiento. No había reportes de documentos faltantes en esas fechas. Eso debilitó la idea de una única campaña dirigida a una caja concreta. No Pinterest. También abrió otra posibilidad, que 4B se hubiera utilizado como punto de acceso al cuarto técnico secundario. La pequeña puerta interior que el guardia encontró cerrada la primera noche comunicaba con un espacio donde convergían cableado, controles ambientales y una vieja canalización hacia el ala contigua. No permitía entrar a otras oficinas, pero sí daba acceso a infraestructura que un técnico podría querer revisar o manipular. Los logs de esa puerta interior no eran electrónicos. Tenía una cerradura mecánica. No había manera de saber por sistema si alguien la había abierto durante los eventos anteriores. El equipo buscó marcas de uso, cambios de tornillos y señales de manipulación. No encontró daños. La cerradura funcionaba. El responsable de Facilities explicó que varios proveedores tenían copias de la llave durante proyectos antiguos, aunque se suponía que todas habían sido recuperadas. Otra vez aparecía el mismo patrón, una excepción temporal convertida en una posibilidad permanente. La investigación empezó a revisar no solo quién tenía acceso ahora, sino quién lo había tenido alguna vez. Esa lista era mucho más larga. Proveedores de red, integradores de seguridad, técnicos de climatización, personal de construcción, consultores de cumplimiento, equipos de mudanza. Cada proyecto había creado permisos que después debían cerrarse. No Menascon, la empresa tenía buenos procesos para altas. Los procesos para bajas estaban repartidos entre departamentos. No Menascon, ERTA reserraba personas, seguridad cerraba credenciales, Facility cerraba llaves, IT cerraba cuentas, compras cerraba contratos. Nadie cerraba la historia completa. Cuando una persona o proveedor salía, cada sistema podía mostrar completado y aún así quedar una pieza fuera. No era munar para Senandínico. La puerta 4B no era una anomalía aislada. Era el lugar donde varias bajas incompletas se cruzaron al mismo tiempo. Nonovarino se hizo un barrido de controladores en todo el edificio. Encontró 4 que todavía conservaban listas locales con credenciales antiguas. 2 estaban en zonas sin documentos sensibles. Uno protegía un cuarto de telecomunicaciones. Otro estaba en un acceso de servicio del estacionamiento. Ninguno había generado un incidente conocido. Eso no significaba que fueran seguros. Todos fueron actualizados y obligados a sincronizar. Después buscaron cuentas compartidas de proveedores. Encontraron 9 que seguían activas, aunque los contratos asociados habían terminado. Algunas no tenían permisos útiles, otras sí podían reiniciar dispositivos o consultar telemetría. Las 9 se cerraron. Las tarjetas de prueba se inventariaron una por una. Nordline localizó 10 de las 12. Una había sido destruida sin registro. La que usaba MR 2047 seguía sin aparecer. No encontrarla no demostraba que hubiera sido la utilizada en 4B. El lector solo registraba el identificador. Podía existir otra copia creada durante pruebas, una clonación posterior o un error documental. La investigación trató el token perdido como una línea de evidencia, no como una certeza.
Esa precisión se volvió especialmente importante cuando apareció el nombre de Owen otra vez. Registros de estacionamiento de otro edificio mostraban que un vehículo asociado a una empresa para la que Owen había trabajado recientemente había estado cerca de la zona en una de las noches sospechosas. No era el mismo edificio, no era una imagen del conductor, no era una matrícula completa en nuestra cámara. No entorenai norintara bountiparia. La coincidencia parecía llamativa. No alcanzaba para acusarlo. Elaine pidió que el informe interno usara una frase específica. Historical access knowledge may overlap with persons connected to prior vendors. No escribió former technician used the badge. No había evidencia suficiente para eso. Semanas después, la policía entregó una actualización. Habían identificado el vehículo de la noche principal como una furgoneta alquilada a nombre de una pequeña empresa de servicios técnicos. El alquiler había sido pagado con una tarjeta empresarial. 2 empleados estaban autorizados para conducirla. Uno había trabajado anteriormente como subcontratista de Nordline. El otro no tenía conexión conocida con el edificio. Nostama no permitía distinguir cuál de los dos conducía. El contrato de alquiler no decía quién estuvo en el edificio. El dato estrechaba la cadena. No cerraba la identidad. No cerraba la identidad. Noma empresa de servicios cooperó y entregó registros de trabajo. No había una orden para nuestro edificio esa noche. Un supervisor dijo que la furgoneta debía estar estacionada en su depósito. El GPS del vehículo había dejado de reportar durante 40 minutos por una pérdida de alimentación. No marando orero beso y camistien. Era exactamente el tipo de coincidencia que hace que una historia parezca resuelta antes de estarlo. Pero un GPS apagado no es una confesión. Una furgoneta en cámara no identifica a una persona. Una conexión laboral antigua no prueba uso de una tarjeta. Cada pieza aumentaba la sospecha y ninguna podía saltarse el espacio que faltaba. No imagino nos hallarta. Yo volví al turno nocturno. Nascomti de 4B cambió por completo. El controlador viejo fue sustituido. El lector dejó de aceptar cualquier lista que no tuviera una sincronización reciente. Los modos offline se redujeron y generaban una alerta visible. Una credencial revocada presentada durante una pérdida de red ya no producía un access granted silencioso. Producía una excepción que debía ser revisada. El módulo de reinicio remoto fue retirado. No mostrar Baden Betonen. Las cuentas de proveedor pasaron a ser individuales y con segundo factor. No manera talofavo. Las credenciales temporales recibieron fecha de expiración automática. Los proyectos ya no podían cerrarse solo porque una hoja administrativa estuviera marcada como completa. El cierre requería confirmar el estado real del hardware. La empresa también cambió algo menos técnico y probablemente más importante. Creó una revisión de salida cruzada. Cuando un empleado o proveedor terminaba relación, HR, IT, seguridad, facilities y compras debían confirmar juntos que no quedaban cuentas, tarjetas, llaves, tokens de prueba ni accesos de mantenimiento. Mica vichorantamum tirtermaiterastar, nuquistradin pas finito tiret. Pasó a ser una sola pregunta. ¿Puede esta persona, esta empresa o cualquier credencial asociada seguir entrando de alguna forma? No, la revisión no terminó con el cambio de controlador. Elaine pidió reconstruir la vida completa de la puerta 4B desde el día de la migración. El primer documento era el plan original de obra. Allí, 4B aparecía marcada con una nota sencilla. Legacy Controller Retained for Phase 2. Phase 2 debía ocurrir 2 semanas después. Nunca ocurrió de forma completa. El proveedor había sustituido el lector visible y actualizado la interfaz del sistema, pero el controlador que tomaba la decisión real seguía siendo el antiguo. Desde fuera, la puerta parecía nueva. Por dentro, seguía usando la misma lógica. No me han prantas.
Seguridad revisaba lo visible. Infraestructura revisaba conectividad. El proveedor revisaba su lista de tareas. Encontramos un correo enviado durante la migración. Un técnico había advertido que 4B quedaría temporarily isolated from live revocation updates hasta terminar el cambio. El mensaje pedía mantener una lista reducida de usuarios autorizados. La respuesta decía que el riesgo era aceptable durante 48 horas porque la sala tenía poco tráfico y estaba dentro de una zona controlada. No Maunkungel Satoseresteter, no porque alguien aprobara 11 meses, porque nadie volvió a hacer la pregunta. Una lista local tampoco era tan pequeña como se creía. Contenía 186 identificadores. Muchos pertenecían a empleados que seguían activos. Otros eran perfiles temporales, técnicos y personas que ya no trabajaban allí. El controlador no sabía cuál de esas personas seguía vigente. Solo sabía qué identificadores habían sido válidos la última vez que recibió una lista completa. Dennis comparó esa lista con el directorio actual. 32 entradas ya no deberían existir. 12 correspondían a proveedores. 5 pertenecían a personas trasladadas a otras sedes. El resto eran empleados que habían salido de la empresa. MR 2047 era solo una de 32 puertas potenciales dentro de una sola puerta física. Nona etes mune munerina buniamtai mastai. La empresa quiso saber por qué la sincronización parcial que sí ocurría no había actualizado las revocaciones. La respuesta estaba en la forma en que el puente de compatibilidad manejaba cambios. Recibía ciertos eventos de configuración, pero la lista completa de credenciales dependía de una tarea nocturna que nunca había quedado habilitada para ese controlador. La consola mostraba actividad suficiente para parecer saludable. El dispositivo enviaba logs, recibía hora y respondía a consultas. Lo único que no estaba recibiendo correctamente era la parte más importante para una baja. ¿Quién ya no debía entrar? No pistamerantirun. No pistamerantirun dantiru. Eso explicó una de las contradicciones más difíciles de entender. El controlador no estaba completamente offline durante 11 meses. Si lo hubiera estado, alguien habría visto una alarma evidente. Estaba suficientemente conectado para parecer vivo y suficientemente aislado para conservar permisos viejos. Elaine llamó a eso una falla parcial con apariencia de normalidad. Era más peligrosa que una puerta muerta. Una puerta muerta obliga a llamar a alguien. Una puerta que responde, registra y abre puede seguir equivocándose sin provocar una reacción inmediata. El análisis de los 3 accesos anteriores reveló otro patrón. Ninguno había ocurrido durante el horario normal de oficina. Uno fue a las 23:48, otro a las 2:09. El tercero, poco después de medianoche. En los 3 casos, el pasillo tenía poco tránsito, y la posibilidad de que alguien cuestionara una entrada era mínima. Neso sugería conocimiento de la rutina. No demostraba quién lo tenía. Cualquier proveedor que hubiera trabajado allí podía conocer los horarios de limpieza y seguridad. También podía conocerlos un empleado activo, un antiguo empleado o alguien que hubiera observado el edificio durante días. La hora era una pista sobre preparación, no sobre identidad. El acceso de las 23:48 era especialmente extraño. La credencial correspondía a Laura Chen, una excoordinadora de compras que había salido 4 meses antes de esa fecha. La cámara mostraba a una persona con una carpeta delgada. Entraba durante 3 minutos y salía sin nada visible en las manos. No hubo reporte de caja faltante. El segundo acceso estaba asociado a un técnico externo llamado Peter Malloy. Su contrato había terminado semanas antes. Esa noche, la persona entraba con una pequeña mochila. Permanecía 8 minutos. La cámara mostraba que, al salir, llevaba la mochila cerrada. Nada más. Esas imágenes no demostraban que los eventos fueran parte de un mismo objetivo. Podían ser 3 usos diferentes de la misma debilidad.
Podían ser pruebas, podían ser accesos destinados al cuarto técnico, podían ser una combinación de motivos. La empresa había querido una historia lineal, un responsable, una técnica, un objetivo. Los datos no prometían una historia tan limpia. Esa incertidumbre hizo que Elaine ampliara el análisis a todos los lectores migrados por Nordline. Había 47. 42 funcionaban con la nueva plataforma sin anomalías. 5 conservaban algún componente legacy. 4 habían recibido sincronización completa. Solo 4B combinaba 3 condiciones a la vez: lista antigua, módulo de reinicio remoto y acceso interior a documentación física. Eso convertía a 4B en un punto excepcional. La pregunta ya no era por qué todas las puertas tenían el mismo problema. Era porque alguien había encontrado precisamente la que reunía todas las condiciones útiles. Para responder, revisaron tickets de soporte históricos. Nordline había documentado la arquitectura de 4B en 3 ocasiones. Una incluía un diagrama técnico adjunto. Otra describía el módulo FAC RAMET 2. Una tercera mencionaba que el Legacy Cache remains authoritative during controller isolation. La frase había sido escrita como información de mantenimiento. Leída después del incidente, parecía un manual de oportunidad. No se podía saber quién había leído esos tickets. El sistema de soporte antiguo no conservaba auditoría individual de visualización. Sí conservaba quién podía acceder al proyecto. La lista incluía 17 personas entre técnicos, supervisores y coordinadores. Owen estaba en esa lista. También otras 16 personas. El informe se negó a convertir acceso potencial en culpa. A partir de ahí, el equipo empezó a buscar algo más difícil de falsificar: consistencia de horarios entre sistemas independientes. Compararon los reinicios del módulo, los accesos a 4B, las cámaras exteriores, los registros de ascensor, las entradas del estacionamiento y los movimientos de la sala de carga. En la noche principal, el patrón era casi perfecto. El vehículo utilitario entraba a la 1:18. A la 1:21, una puerta de servicio del primer piso se abría con una credencial válida de proveedor. Esa credencial pertenecía a una empresa de mantenimiento todavía autorizada, no a Nordline. A la 1:23, 4B perdía comunicación. A la 1:26, MR 2047 abría la puerta. A la 1:33, la persona salía. A la 1:35, el controlador recuperaba conexión. A la 1:38, la misma puerta de servicio del primer piso registraba una salida libre. A la 1:41, el vehículo dejaba el estacionamiento. La credencial del primer piso pertenecía a Brightworks Facilities. Brightworks sí tenía contrato activo. Eso complicó todo. Eso complicó todo. La compañía tenía más de 20 empleados y subcontratistas con acceso nocturno. La credencial usada en la entrada de servicio era genérica para un equipo de limpieza técnica. No identificaba a una persona. El uso estaba permitido durante ciertas ventanas. Aquella noche no había una orden asignada al cuarto piso, pero sí había trabajo programado en el estacionamiento subterráneo. Una persona podía entrar legítimamente al edificio y luego usar una credencial distinta para abrir 4B. Eso significaba que la vulnerabilidad no requería forzar el perímetro, solo requería mezclarse con un flujo autorizado. La idea cambió la forma en que seguridad miraba las cámaras. Hasta entonces habían buscado a alguien fuera de lugar. Pero un intruso que parece un trabajador autorizado no necesita ocultarse. Necesita parecer suficientemente normal para que nadie pregunte. La chaqueta gris con franja reflectante encajaba con ese principio. Era ropa común de trabajo. No identificaba empresa. No parecía disfrazada ni especialmente preparada. Era exactamente el tipo de prenda que podía pasar desapercibida en un edificio con proveedores nocturnos. La investigación revisó las listas de Brightworks
y encontró una coincidencia indirecta. Uno de sus subcontratistas había trabajado antes para una compañía que colaboraba con Northline en instalaciones de baja tensión. Eso lo conectaba con el ecosistema técnico, pero no con el proyecto 4B de manera directa. Rentiers. Su nombre era Daniel Reyes. Daniel había estado asignado a otro edificio la noche principal, según su hoja de trabajo. El supervisor confirmó que lo vio al inicio del turno. No podía confirmar cada minuto posterior. Su teléfono se conectó a una antena que cubría una zona amplia e incluía ambos edificios. Era suficiente para investigarlo. No era suficiente para concluir nada. Otra persona de Brightworks había usado la credencial genérica esa misma semana. La empresa no registraba quién tomaba cada badge al inicio de turno. Un cajón con tarjetas se entregaba a los equipos y se devolvía al terminar. Otra vez, el sistema había conservado acceso y perdido identidad. Elaine empezó a repetir una frase que terminó apareciendo en el informe. Shared credentials convert accountability into possibility. Una credencial compartida no dice quién entró. Solo dice que alguien dentro de un grupo pudo hacerlo. La investigación interna no podía cambiar el pasado, pero sí podía medir cuántas veces ese tipo de ambigüedad existía. Encontraron 17 badges genéricos activos en el edificio. 8 pertenecían a limpieza, 4 a mantenimiento, 3 a seguridad temporal y 2 a proveedores de eventos. Todos fueron sustituidos por credenciales individuales. La medida provocó resistencia. Algunos supervisores dijeron que complicaría el trabajo nocturno. Tendrían que asignar tarjetas, registrar devoluciones y reportar pérdidas de manera específica. Elaine respondió que esa fricción era precisamente el precio de saber quién había usado una puerta cuando algo saliera mal. El caso 4B estaba demostrando que la eficiencia y la trazabilidad no siempre empujan en la misma dirección. Durante la segunda semana, Northline encontró una copia antigua del inventario de su Field Kit. El token basado en MR 2047 aparecía con una etiqueta física, T09. Había sido usado durante 4 días de pruebas. Después figuraba como Retain for Regression Test. Esa anotación explicaba por qué no tenía certificado de destrucción. T09 debía permanecer en el kit para probar compatibilidad si aparecía un problema durante la transición. Cuando el proyecto terminó, nadie cambió su estado. El token seguía siendo útil para una fase que ya no existía. El kit fue movido de una oficina a otra. Después, varios técnicos compartieron herramientas. Finalmente, Northline cerró esa sede local y distribuyó el material entre vehículos de servicio. No había un registro definitivo del recorrido de T-Punan. Un técnico recordó haber visto una tarjeta con esa etiqueta meses después. Otro dijo que el kit había sido enviado a almacenamiento. Ninguno podía asegurar qué ocurrió con cada pieza. Ese vacío documental no era una prueba de robo. Era una prueba de que la organización no podía reconstruir la custodia. El equipo decidió probar si T09 seguía activo dentro de la lista Legacy de 4B. Usaron una copia forense de la configuración, no la puerta real. El identificador coincidía con MR 2047 y era aceptado mientras la lista antigua estaba cargada. Eso confirmó que, si alguien poseía T09 o una copia equivalente, podía producir exactamente el log observado. Era la explicación más simple del identificador. Todavía no era la explicación de la persona. La empresa de servicios técnicos vinculada a la furgoneta alquilada entregó más información. El subcontratista que había trabajado antes en baja tensión conocía a Owen de proyectos anteriores. Habían coincidido en 2 instalaciones. Ese dato conectó círculos que antes parecían separados. La investigación externa consideró esa relación relevante. El informe interno la clasificó como asociación histórica. No había mensajes que demostraran coordinación.
No había una fotografía de ambos en el edificio. No había evidencia directa de que Owen tuviera T-09 ni de que Daniel hubiera usado MR-2047 PIR. La cadena era posible. La prueba seguía incompleta. Mientras esas preguntas continuaban, apareció una consecuencia que no tenía relación con encontrar al responsable. El equipo jurídico descubrió que la caja desaparecida contenía originales con firmas manuscritas que podían ser importantes en una disputa contractual. Las copias digitales preservaban el contenido, pero no todos los atributos físicos del documento. Eso elevó el impacto del incidente. La empresa ya no estaba investigando solo una violación de acceso. Estaba investigando una posible pérdida de evidencia corporativa. Los responsables de cumplimiento comenzaron a reconstruir quién había solicitado esos documentos en los últimos 2 años. La tercera revisión, la que describía problemas de trazabilidad, había sido consultada por varias personas durante una auditoría anterior. Entre ellas había empleados activos, abogados, consultores y representantes de proveedores. La lista de posibles motivos creció en lugar de reducirse. Eso también era información. Un motivo demasiado amplio puede ser menos útil que ninguno. Elaine pidió no buscar historias psicológicas sobre cada nombre. No sabemos qué quería quien entró, dijo. Sabemos qué hizo, qué sistema permitió hacerlo y qué documentación falta. Trabajemos desde ahí. Esa disciplina evitó que la investigación se convirtiera en una colección de sospechas imposibles de comprobar. La tercera semana trajo el rehook más fuerte. Infraestructura revisó los logs de FEC-REMET 2 con una resolución que antes no estaba disponible y encontró que la cuenta no solo había reiniciado el módulo. En la noche principal, alguien había consultado el estado del controlador 4B 47 segundos antes del reinicio. No era un reinicio a ciegas. La sesión había preguntado si el controlador estaba online. Después, había enviado la orden de reinicio. Eso hizo mucho menos probable que la pérdida de comunicación fuera accidental. La persona detrás de FEC-REMET 2 parecía estar verificando el dispositivo antes de aislarlo. Aún así, la cuenta seguía siendo compartida. La acción demostraba intención sobre el sistema. No identificaba al operador. El registro también mostraba una segunda consulta 5 minutos después de la entrada a 4B. El controlador seguía offline. 2 minutos más tarde, el usuario cerró sesión. La puerta se reconectó por sí sola cuando el módulo completó su ciclo. El timing coincidía con alguien que quería una ventana temporal, no una falla prolongada. Por primera vez, Elaine permitió que el informe usara una expresión más fuerte. Deliberate isolation is strongly indicated. No escribió quién la había provocado. Ese fue un punto decisivo. Hasta entonces, el caso podía explicarse como una vulnerabilidad explotada durante fallos de red. Ahora la evidencia indicaba que al menos la noche principal alguien había creado o controlado la ventana de aislamiento. La puerta no había quedado sola por casualidad. Alguien parecía haber esperado a que estuviera sola. El equipo volvió a la cámara. La persona con la caja llegó al pasillo menos de 3 minutos después del reinicio. No se detuvo a probar otras puertas. No miró señales. Caminó directamente a 4B. Ese comportamiento era compatible con conocimiento previo. No podía decir de dónde provenía ese conocimiento. Podía ser experiencia de trabajo. Podía ser información compartida. Podía ser observación. Podía ser una instrucción recibida de otra persona. La investigación empezó a considerar la posibilidad de más de un participante. Alguien con acceso técnico y alguien con acceso físico. No era necesario que fueran 2 personas. Una sola podía tener ambos tipos de conocimiento. Pero la separación explicaba por qué las pistas apuntaban a grupos distintos. El operador de FEC-REMET 2 podía estar lejos del edificio. La persona de la cámara podía ser otra. Esa hipótesis también ampliaba las limitaciones del caso. Identificar a quien entró no necesariamente identificaría a quien abrió la ventana técnica.
El sistema había permitido dividir una acción en partes. Eso era exactamente lo que los procesos internos habían hecho durante años. Dividir responsabilidad. HR sabía quién trabajaba allí. Seguridad sabía qué valles estaban activos. Facilities sabía qué llaves existían. ITAT sabía qué cuentas estaban abiertas. El proveedor sabía qué hardware seguía Legacy. Legacy POS. Cada grupo poseía una parte suficiente para cumplir su tarea y una parte insuficiente para ver el riesgo completo. La investigación utilizó esa estructura para diseñar los nuevos controles. En vez de crear una alarma para cada sistema, crearon reglas que buscaban contradicciones entre ellos. Si una credencial revocada aparecía en un log histórico, el evento se reevaluaba al sincronizarse. Si un controlador pasaba a offline con una lista de permisos más antigua que cierto umbral, se generaba una alerta crítica. Finpres ona etadorum cabetes crítica. Si una cuenta de proveedor ejecutaba un reinicio fuera de una orden de trabajo, el evento quedaba bloqueado para revisión. Si una puerta sensible recibía un access granted durante una ventana offline, seguridad debía confirmarlo antes de cerrar la alerta. No era una solución perfecta. Era una forma de obligar a los sistemas a conversar. También cambiaron las pruebas de migración. Las credenciales temporales dejaron de copiar perfiles reales. Se crearon identidades de prueba separadas, claramente marcadas y con expiración automática. Un token de test ya no podía seguir representando a un empleado meses después. Esa medida habría evitado que el nombre de Marco apareciera en mi pantalla. No necesariamente habría evitado todos los accesos. Quien conociera el sistema podría buscar otra credencial antigua. Por eso el cambio más importante seguía siendo eliminar la lista obsoleta y exigir sincronización segura. La empresa auditó cada controlador sensible. No solo preguntó si estaba online. Preguntó qué versión de permisos tenía, cuándo había sincronizado por última vez y qué modo usaría si perdía comunicación. Era una diferencia pequeña en la pregunta y enorme en el resultado. Antes, ¿funciona la puerta? Después, ¿con qué verdad está funcionando la puerta? La frase empezó como una broma en la sala de seguridad. Terminó como encabezado de una presentación interna. Yo no participé en esa presentación. Seguí haciendo turnos, pero la forma en que miraba el panel cambió. Antes, un access granted era una respuesta. Después de 4B, era solo una afirmación que necesitaba contexto. Una puerta puede abrir porque la persona tiene permiso. Puede abrir porque una lista antigua aún la reconoce. Puede abrir porque una excepción está activa. Puede abrir porque un sistema local no sabe lo que el sistema central ya decidió. El color verde no explica cuál de esas historias es real. Solo dice que, en ese momento, una parte del sistema aceptó la entrada. La empresa hizo un ejercicio de simulación un mes después. Revocaron una credencial de prueba y aislaron un controlador de laboratorio. El sistema nuevo mantuvo el rechazo porque la revocación crítica estaba firmada localmente. Luego intentaron usar una cuenta de proveedor sin orden activa. La sesión fue bloqueada. Después simularon una pérdida de conexión en una puerta sensible. La alerta apareció en seguridad en menos de 30 segundos. Por primera vez, las excepciones dejaban rastro antes de convertirse en incidentes. Ese ejercicio también mostró un límite. Ningún control podía garantizar que una persona autorizada no hiciera algo indebido. La tecnología podía reducir accesos heredados, cuentas olvidadas y credenciales ambiguas. No podía reemplazar la necesidad de revisar comportamiento, inventarios y responsabilidad humana. Elaine insistió en incluir esa limitación. El incidente no debía convertirse en una excusa para creer que un sistema nuevo solucionaría todo. El problema había sido técnico y organizacional al mismo tiempo. La técnica permitió la entrada. La organización permitió que la técnica vieja siguiera allí. Y la fragmentación permitió que cada advertencia pareciera demasiado pequeña para detener el proceso. Durante una de las últimas reuniones,
Alguien preguntó por qué nadie había detectado los dos primeros accesos anómalos. Dennis mostró el proceso de sincronización de logs. Cuando 4B recuperaba red, enviaba sus eventos atrasados. El servidor los guardaba con la hora original y con el resultado decidido localmente. Granted. La plataforma no preguntaba. Esta credencial estaba revocada según mi estado actual, solo archivaba. La puerta dice que concedió acceso. La diferencia entre registrar y validar había pasado desapercibida. Después del incidente, los eventos offline comenzaron a incluir una segunda evaluación. Si el servidor central detectaba que la credencial no habría sido válida en ese momento, el log seguía conservando lo ocurrido, pero añadía una bandera de inconsistencia. El pasado no se reescribía, se volvía visible. Ese cambio permitió revisar 12 meses de eventos en todos los edificios de la compañía. Encontraron varios casos legítimos de controladores offline durante emergencias y mantenimiento. También encontraron 2 accesos antiguos en otra sede, con credenciales de proveedores ya cerradas. Ninguno estaba conectado con 4B, según la evidencia disponible, pero demostraban que el problema de diseño no era exclusivo de una puerta. La empresa amplió la corrección a toda la red. Más Tapinpa. De esa forma, una historia que empezó con una sola tarjeta terminó cambiando cómo se interpretaban miles de eventos. A veces pienso que esa fue la parte que la persona de la chaqueta nunca pudo anticipar. Si realmente conocía la debilidad y creyó que 4B era un hueco pequeño, su entrada convirtió ese hueco en algo imposible de ignorar. La caja pudo desaparecer en 7 minutos. La excepción que permitió sacarla llevaba casi un año esperando, y después de esa noche dejó de existir. Meses después recibí la versión final del informe interno. La investigación afirmaba con alta confianza que los accesos a 4B habían aprovechado el controlador desactualizado y su lista local antigua durante ventanas de pérdida de comunicación. También consideraba muy probable que al menos uno de los identificadores utilizados proviniera de credenciales de prueba creadas durante la migración. El informe no atribuía los 3 accesos a una sola persona. Tampoco afirmaba que Marco, la excoordinadora de compras, o el antiguo técnico cuyo nombre aparecía en los logs, hubieran participado. Sus nombres eran etiquetas heredadas por el sistema. La investigación externa sobre la caja continuó fuera de mi alcance. Nunca vi una conclusión pública que identificara de forma definitiva a quien entró aquella primera noche. La empresa recuperó copias digitales suficientes para reconstruir los expedientes y notificó el incidente a las partes correspondientes. Para mucha gente, esa falta de un nombre final hacía que la historia quedara incompleta. Para mí, la explicación más importante sí estaba completa. A la 1:26, el sistema central no había reactivado mágicamente una tarjeta. Tampoco había regresado un empleado que llevaba 9 meses fuera. Una puerta aislada estaba obedeciendo una lista vieja. Alguien presentó un identificador que esa lista todavía reconocía. Y durante unos minutos, la puerta tomó una decisión usando el pasado mientras el resto de la empresa creía estar viviendo en el presente. Descontinuaron hondo ni para seria. Antes de cerrar el caso, Elaine me preguntó qué habría pasado si yo hubiera visto el nombre de Marco y hubiera pensado que era solo un error de pantalla. Probablemente habría escrito una nota para el turno de mañana. La puerta se habría reconectado. El evento habría quedado guardado como Access Granted. La caja habría desaparecido dentro de un inventario que nadie revisaba cada noche. Y el controlador habría seguido esperando con 11 meses de permisos antiguos dentro de su memoria. Eso fue lo que más me quedó de aquella noche. Ukabanazaza, no descubrimos el problema porque una alarma funcionara. Lo descubrimos porque 2 cosas que parecían correctas no podían ser correctas al mismo tiempo. HR decía que Marco estaba fuera. El servidor decía que su credencial estaba revocada. La puerta decía que acababa de dejarlo entrar. Las 3 afirmaciones
podían ser verdaderas si no hablaban exactamente de la misma versión del sistema. A veces, el peligro no aparece cuando una máquina falla por completo. Aparece cuando cada máquina funciona con una verdad distinta. Y si alguna vez trabajas de noche y una puerta registra a alguien que ya no debería existir dentro del sistema, no empieces preguntando quién regresó. Empieza preguntando qué parte del edificio todavía está viviendo en el pasado. En la próxima historia, una oficina vacía recibe una llamada desde una extensión interna que fue retirada meses antes. La línea suena. El registro existe, pero el escritorio donde estaba ese teléfono ya no está allí. El miedo siempre tiene una explicación humana.